Hola, bienvenidos a un video más de esta serie que se llama ¿Cómo se vive la filosofía educativa de Charlotte Mason? En esta ocasión me gustaría compartir contigo cuáles son las condiciones de la naturaleza del niño que Charlotte Mason rescató a través de la mucha observación en los procesos naturales que ocurrían tanto en el niño como en el núcleo familiar, es decir, en el mismo hogar. En la oportunidad anterior pude compartir contigo sobre la función materna según la perspectiva y la filosofía educativa de Charlotte Mason. Vimos que la madre ocupa este lugar primordial como agente educativo y primer agente educativo durante los primeros años de formación del niño. Por eso ahora me gustaría compartir contigo cuál es la percepción del niño dentro de la filosofía educativa de Charlotte Mason y que hace de esta filosofía educativa una manera completamente diferente de apreciar la educación. Para fines prácticos me gustaría segmentar este video en tres partes. Uno, donde te voy a hablar sobre los principios fundamentales que la filosofía de Charlotte Mason recupera respecto al niño y a las condiciones de su naturaleza. También hablaré sobre el niño que está capacitado y otra sobre esta comparativa que ella hace del cuerpo humano respecto al proceso de la digestión y de la necesidad del alimento físico con la mente del niño. Así que acompáñame, quiero presentarte y citarte textualmente las palabras de Charlotte Mason para ponernos en contacto con ella. Un aspecto que en nuestros tiempos es muy poco escuchado es relacionado a la autoridad y al principio de obediencia. Ella, sin embargo, estaba muy clara de que estos principios son fundamentales y están precisamente y son parte del diseño que Dios puso en la familia. Pero ella hacía una clara mención de que cualquiera de estos dos no debía rebasar un límite. Por eso voy a la primera cita de Charlotte Mason que dice: los principios de autoridad y de obediencia son naturales, necesarios y fundamentales, pero estos principios están limitados por el respeto debido a la personalidad de los niños, que no debe ser invadido ya sea por el uso directo del miedo o el amor, sugerencia o influencia o por juego indebido sobre cualquier deseo natural. En este sentido, creo que ahora es muy común ver que en casa no hay un principio que regule cómo debe ser la dinámica familiar. Es decir, la autoridad es autoridad y los niños deben una obediencia a esta autoridad. Pero ahora es muy fácil ver que los niños son normalmente los que dirigen el hogar y todo gira en torno a los niños. Estos principios debían estar claramente establecidos tanto para los padres como para los hijos, pero aquí marca un aspecto que es muy importante de rescatar y de recuperar, y eso es que debemos ser respetuosos de esta personalidad y evitar que el niño acceda a la obediencia sometido por el temor o bajo la influencia de cualquier otro tipo de situación que no se produzca a través del amor. Nosotros lo hemos visto como hijos de Dios, que la obediencia a Dios no se da como algo gravoso a nosotros, sino porque estamos en el entendido de que todas las cosas nos ayudan para bien y de que la voluntad de Dios revelada en su palabra es el mejor camino que podemos tomar. Por eso, más que imponerles a nuestros hijos la obediencia, debemos facilitarles los caminos del Señor para que, viendo la bondad y la virtud que hay en ellos puedan acceder por amor a la autoridad y no recaerlo en un autoritarismo o en alguna situación que sea contraria o el extremo de no tener una autoridad y que los niños sean los que dirigen su propio camino. Bien, en esta segunda sección vamos a hablar sobre este aspecto tan importante de que los niños son personas capaces. Así es que voy a comenzar con la primera cita que dice: los niños están bien equipados
para manejar ideas, explicaciones y cuestionamientos. Las ampliaciones son innecesarias y fastidiosas. Y esto es muy común. Tendemos a minimizar las capacidades de los niños y de hacerles creer o de hacernos creer incluso nosotros mismos de que no tienen la capacidad para manejar ideas, que necesitamos intervenir, que necesitamos facilitarles el pensamiento, de hacer como una especie de masticación antes de proporcionarles el conocimiento, porque dudamos que tengan la capacidad de interactuar con él y de aprender de él ellos mismos. Creo que esto es muy común en las escuelas, es muy común bajo una mentalidad escolarizada de que nuestros hijos necesitan tener intermediarios que les digan qué es lo importante que deben de aprender, qué es eso que ellos deben saber a la edad que tienen y cómo lo deben aprender y cómo se deben de poner en contacto con las cosas. Nosotros en esta filosofía educativa vamos a encontrar todo lo contrario. La siguiente cita dice: el niño tiene el poder mental que lo capacita para manejar todo el conocimiento propio si se le da un plan de estudios completo y generoso, teniendo cuidado solamente de que todo el conocimiento que se les ofrece sea vital, es decir, que los hechos no se presenten sin sus ideas informantes. Y aquí sabemos de nuevo que se le confiere esta capacidad mental para poder hacer él mismo sus propias relaciones con el conocimiento. Para esto necesitamos abrirles el panorama al mundo, abrirles las oportunidades de aprender, abrir para ellos una gama extensa de posibilidades, de intereses que están ahí y que pueden acceder a ellos de esta forma tan natural, teniendo toda la confianza en las capacidades que ya tienen. Por eso me gustaría nada más en este apartado recordar la importancia que tienen los libros vivientes o los libros vivos en este proceso de formación bajo esta filosofía educativa, porque estos van a vivificar las ideas, van a presentarles ideas, no hechos crudos, concretos, hechos secos, hechos que no tienen ese poder para despertar en ellos emociones y hacerles conectar con estas ideas. La siguiente cita dice: los niños, no los maestros, son las personas responsables de hacer el trabajo por autoesfuerzo. Normalmente, nosotros hemos visto que en las escuelas se malacostumbra que los adultos son los que hacen el esfuerzo intelectual y los niños son receptores pasivos. Reciben lo que el maestro ya les trae preparado, pero ellos no son los que hacen el trabajo intelectual, el trabajo por ellos mismos. Vemos aquí lo importante de dejar al niño ser diligente intelectual en las propias búsquedas y en su propio acercamiento con el conocimiento. La siguiente cita dice: las marcas, premios, lugares, recompensas, castigos, elogios, culpas y otros incentivos no son necesarios para garantizar la atención, que es voluntaria, inmediata y sorprendentemente perfecta. Muchas veces estamos preocupados por fomentar este hábito de la atención y estamos tan preocupados por cómo hacerle. La realidad es que la manera de hacerle, según lo que nos dice Charlotte Mason, es que se da de una manera natural. Nos preocupamos muchas veces por agregarle elementos que la hagan atractiva, pero esta se da naturalmente. Esta no necesita grandes decoraciones ni grandes estímulos. En realidad son habilidades, son buenos hábitos que se desarrollan y que se van a ir perfeccionando con el tiempo, pero que los niños lo tienen de manera natural y basta sí cambiar algunas cosas, sí cambiar algunos conceptos sobre cómo podemos hacer para ser conscientes de este momento tan importante que es el de fomentar el hábito de la atención, pero debemos tener en claro que esto es parte de la naturaleza y que esto, así como lo acabo de leer, no requiere muchos más incentivos más que alentar
de manera natural este proceso que se va a dar en nuestros niños. La siguiente frase dice: el niño está equipado con el deseo de conocimiento, es decir, curiosidad, con el poder de aprender del conocimiento, es decir, la atención, con capacidades mentales para tratar con el conocimiento sin ayuda externa como la imaginación, la reflexión, el juicio, con un interés innato en todo el conocimiento que él necesita como ser humano, con el poder de retener y comunicar dicho conocimiento y para asimilar todo lo que es necesario para él. Creo que algo que podemos tener muy claro y que podemos percibir de esta infancia es la facilidad con la que ellos generan ese deseo por el conocimiento, esta facilidad con la que ellos interactúan con las cosas, con la manera en la que se relacionan, no solamente con las cosas, con las personas, sino también esta facilidad incluso mayor que la de una persona adulta. Por eso es importante intervenir en los primeros años de la vida de nuestros hijos respecto a las cuestiones espirituales, respecto al acercamiento de Dios, porque ellos están en la edad impresionable, como ella lo dice, en la que este conocimiento va a ser recibido de una manera mucho más creíble, incluso porque ellos están en constante desarrollo, en constante experimentación con las cosas, y por esto la necesidad que tenemos de no minimizar las capacidades y las facultades que tiene el niño para hacer relaciones propias con las cosas, con el conocimiento. Esta última sección tiene que ver con el cuerpo humano respecto a la dieta y la digestión, similar como la mente del niño. Para este primer punto vamos a empezar las citas y voy a dar como una explicación general cuando termine de leerlas. La mente de un niño toma o rechaza la concepción abstracta de acuerdo a sus necesidades. La mente funciona para su propio alimento, requiere sustento al igual que el cuerpo para que aumente y sea fuerte. Pero debido a que la mente no debe medirse ni pesarse, sino que es espiritual, su sustento también debe ser espiritual. Los niños tienen un apetito natural por el conocimiento que está informado con el pensamiento. Traen la imaginación, el juicio y las diversas facultades para influir en una nueva idea, más o menos como los jugos gástricos actúan sobre una ración de alimentos. Cada niño obtiene muchas de estas ideas de boca en boca, por medio de tradiciones familiares, filosofía proverbial, de hecho, por lo que podríamos llamar un tipo de literatura oral. Pero cuando comparamos la mente con el cuerpo, percibimos que 3 comidas cuadradas al día son generalmente necesarias para la salud y que una dieta informal de ideas es pobre y escasa. El conocimiento no es sensación, ni debe ser derivado a través de la sensación. Nos alimentamos de los pensamientos de otras mentes, y el pensamiento aplicado al pensamiento genera pensamiento y nos volvemos más reflexivos. Nadie necesita invitarnos a razonar, comparar, imaginar. La mente, como el cuerpo, digiere su propia comida y debe tener el trabajo de la digestión o deja de funcionar. Sostenemos que la mente del niño no es un mero saco para albergar ideas, es más bien un organismo espiritual con un apetito por todo conocimiento. Esta es su dieta adecuada con la que está preparado para hacer frente y que puede digerir y asimilar como el cuerpo hace con los alimentos. Creo que solamente para cerrar esta parte respecto al niño, y respecto a esta comparativa que Charlotte Mason hace del cuerpo humano y del proceso de la digestión, la dieta, con la mente del niño, pues me gustaría recordar que cuando yo estaba en todo este proceso de conocer esta filosofía, algo me impactó mucho, y es que tenemos la idea errónea de que nuestros hijos necesitan tener un intermediario que les diga cómo debe ser su respuesta hacia el aprendizaje, cómo debe ser su interacción con el conocimiento. Cuando yo me encuentro con esta filosofía y leo todas estas
fracciones, estas partes que vienen dentro de su filosofía educativa, me topo con una noción muy clara que de ese momento que me queda tan comprendida en adelante, pues ha podido transformar mi mentalidad. Y eso es que el cuerpo humano en realidad es tan inteligente y funciona de una manera tan similar en el aspecto físico como en el espiritual. Y respecto a la digestión de los alimentos, me era muy curioso cómo es que comentaba que a los alimentos, una vez que ingresan a nuestro organismo y para que nuestro estómago haga el proceso de la digestión, pues no tenemos que indicarle cómo debe hacerlo. El estómago lo hace porque sabe lo que tiene que hacer, porque está programado para hacerlo, para cumplir una función, tiene una misión dentro de nuestro organismo. Y ella hablaba que la mente funciona igual. Y la mente de un niño, pues ya vimos que no tiene menos capacidades, sino que tiene todas las capacidades listas a desarrollar como sucede con nosotros. El asunto aquí es que cuando el niño recibe ideas, cuando al niño le llega información, le llega el conocimiento, el niño no le va a decir a su mente cómo tiene que relacionar los pensamientos, qué cosas tiene que aprender, sino que va a funcionar muy similar como lo hizo su estómago al momento de la digestión. Nadie le dijo qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y sin embargo sucede. Asimismo, el conocimiento llega a la mente del niño y el niño puede hacer las relaciones necesarias para aprender de eso que está entrando en contacto con él. Por eso es que yo creo que todas las personas que se topan con la filosofía de Charlotte Mason no vuelven a tener los mismos pensamientos, los mismos conceptos respecto a la educación, sino que se ve transformada toda la mentalidad que tenemos y nos es mucho más fácil poder desintoxicar nuestra mente del sistema escolarizado y hacer una transición hacia un método que promete respetar los procesos naturales de aprendizaje y los procesos también fundamentales, que son el conocimiento de Dios, el acercamiento a Dios y el tener claro los objetivos que tenemos de nuestra vida, que no son únicamente para suplir las necesidades físicas o para darnos un sentido terrenal de existencia, sino que sabemos y alimentamos este sentido profundo de eternidad que tienen nuestros hijos y nosotros impregnados en el corazón. Este es todo por el momento. Realmente me quedo a deberle mucho. Es muchísima la información que arroja sobre las condiciones de la naturaleza del niño, sobre la madre, sobre el rol del docente o del educador, sobre el rol incluso del ambiente, de la misma atmósfera del niño. Pero creo que por este momento es todo y creo que puede ser útil conocer estas ideas que son diferentes para que podamos aprender a ver a nuestros hijos con unos ojos que respeten más la naturaleza de nuestros hijos y que por consiguiente nos puedan llevar a asumir esta filosofía educativa de una manera mucho más consciente y mucho más responsable.